Con un atento y cordial saludo, les saludamos a todos ustedes, queridos amigos y amigas, quienes nos sintonizan a esta hora a través de nuestro nuevo programa. El día de hoy estamos estrenando una nueva programación que esperamos que sea de mucho agrado para todos ustedes. Palestra pública, porque construyendo en democracia es importante. Esta programación en esta ocasión tiene la finalidad de contribuir con espacios comunicacionales que permitan a la ciudadanía analizar, evaluar las propuestas de los actores políticos aspirantes a las diferentes dignidades públicas y evidenciar diferencias entre las corrientes políticas. Les acompañaremos en la conducción de este programa mi persona Diana Ortiz junto al ingeniero Alberto Salvador. De esta manera, el agradecimiento a los invitados a quienes se les ha emitido con anticipación ya toda la estructura de esta programación y pues predispuestos a abordar diferentes inquietudes. Mi estimado ingeniero, sea usted bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daita. Buenas tardes a quienes nos sintonizan. Bienvenidos a la doctora María Belén Bedón y al ingeniero Edison Parra. De esta manera quisiéramos contribuir para que la ciudadanía, al momento de ejercer su derecho a votar en los próximos comicios del mes de febrero de 2021, tenga suficiente conocimiento de sus candidatos. Recordemos que hemos sido convocados para elegir asambleístas. En el caso de la provincia de Cotopaxi son 4 asambleístas con sus respectivos alternos. En segundo lugar, es importante resaltar el hecho que se han dado algunos cambios de las normas que se aplican para estos comicios, como ser el voto debe ser exclusivamente por listas, no se puede votar en forma individual. En segundo lugar, pueden hacerse alianzas entre diferentes partidos, entonces habrán casos en que más de un partido esté apareciendo en la papeleta electoral. Todos los movimientos y partidos que inscriban listas deben tener 4 candidatos principales y 4 alternos. Entonces nuestra misión en este caso va a ser, a partir del día de ahora, agradeciendo la sintonía, cada jueves estaremos prestos para conocer más a los candidatos, escuchar sus propuestas y a través de quienes conducimos el programa quisiéramos también llevar las inquietudes de la ciudadanía de una forma ordenada para sacar el mayor provecho. Bienvenidos, mucha suerte a los candidatos, que sea una campaña llevada con altura y que sea del agrado de la ciudadanía este esfuerzo informativo. Y con esto nosotros también damos la bienvenida a la doctora Ana María Belén Bedón, quien es representante de la lista Opción 61, y al ingeniero Edison Parra del Partido Socialista número 17. Ellos en lo posterior podrán dar a conocer parte de las propuestas específicamente de lo que tienen, pero conozcamos a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a darles a conocer parte de la trayectoria profesional del ingeniero Edison Parra, quien ha efectuado su bachillerato en ciencias de especialidad físico-matemático, es licenciado en Administración de Empresas, es ingeniero en Administración de Empresas, magíster en Gestión de la Producción y máster en Calidad. De igual manera, brevemente daremos a conocer parte de la trayectoria profesional de la abogada María Belén Bedón, quien es abogada litigante, abogada de patrocinio, experiencia en Derecho Constitucional y Garantías, Derecho Laboral y Derecho Penal adicional al Derecho Administrativo. En estos momentos vamos a dar a conocer sus palabras de bienvenida por parte de la abogada María Belén Bedón. Sea usted bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Mariana, buenas tardes, Salvador, quienes nos acompañan en este importante diálogo. Quiero primeramente agradecer por la invitación. Siempre van a ser importantes estos espacios para poder contribuir con nuestro criterio, con nuestra propuesta en esta etapa que hemos tomado la decisión de participar en este tipo de política que no la conocíamos y que ahora mismo vivirla. De todas maneras, es importante, este espacio lo valoro mucho y me quedo muy agradecida con ustedes por habernos hecho la propuesta.
Mi estimada abogada, por favor, si nos ayuda un poco mejorando su audio para poderle escuchar con mejor claridad ya en lo posterior a su siguiente intervención. Ingeniero Parra, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, licenciada Dayana. Ingeniero Salvador, un gusto y un placer volverle a ver, esperando que de salud se encuentre muy bien. Doctora María Belén Bedón, buenas tardes. Realmente es un placer y un gusto, creo que dar inicio a su programa. Considero que si el país quiere nuevos resultados hay que hacerlo de una manera muy diferente. Y creo que para ello hay que tomar decisiones diferentes y no seguir la costumbre y no seguir la forma que lo venimos haciendo o se lo viene haciendo la parte política. Es el momento de actuar diferente y si queremos resultados diferentes, es seguro que deben estar personas diferentes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a dar nuevamente paso al ingeniero Alberto Salvador, quien iniciará exponiendo obviamente las preguntas para los panelistas en esta ocasión. Recordar que se ha elaborado un banco de preguntas, obviamente donde los entrevistados podrán acceder. Gracias, disculpen. Con el objeto de ser el mejor uso del tiempo, vamos a explicarles que lo que pretendemos es ir tomando una serie de temas de orden general, pero también específico. Entonces, vamos a tener dos fracciones, dos partes de la entrevista. La primera, les vamos a formular preguntas generales. Tenemos un banco de 6 preguntas, cada uno va a poder responder a 3 de ellas en forma aleatoria. Las tenemos listas y son de temas generales, por lo cual cada uno tendrá 3 minutos para responderlas. Daita va a tomar el tiempo correspondiente y les dará un pequeño aviso, pero estamos seguros que se van a adaptar al tiempo. Vamos a empezar en esta primera ronda. La doctora María Belén tenga la gentileza entre el número 1 al 6, sin que eso tenga relación con el número de las listas. Tenga la gentileza de escoger un número. Podría ser el 3. Perfecto. El tema 3 habla de la salud pública. Me voy a permitir leer la pregunta o la inquietud para que usted desarrolle sus ideas. La pandemia que hemos vivido ha dejado al descubierto las falencias de un sistema de salud que fue desbordado por la demanda de atención preventiva y correctiva aún antes de la emergencia. A pesar de los ingentes cantidades de dinero invertido en este campo, se ve muy distante el alcanzar una cobertura amplia y suficiente de salud. Le pedimos que exponga su visión sobre este campo de acción. Por favor, 3 minutos. Primeramente, para empezar a desarrollar el tema, quisiera que tomemos en cuenta todos que la pandemia por COVID-19, esta emergencia sanitaria, no estábamos en ninguno de los países preparados para ello. Jamás a nivel de país o a nivel de países, voy a hablar del mundo en general, tuvimos siquiera la precaución de empezar a prepararnos o ni siquiera sabíamos lo que nos iba a pasar. Creo que la pandemia por COVID-19 a todo el mundo nos tomó de nuevo y lo que nos hizo es empezar a buscar la manera de proteger a la ciudadanía, de protegernos como personas, de buscar, quizá como hasta ahora se busca la vacuna, buscar la manera de que los sistemas de salud no colapsen a nivel mundial. Es decir, no estuvimos preparados en ningún lugar del mundo. Desde ahí yo quisiera partir para poder empezar a analizar y a dar contestación a su pregunta. Primero, habría que analizar qué tan preparados estuvimos para esto. La respuesta, como dije, no estuvimos preparados. En segundo lugar, es sumamente necesario tomar en cuenta cómo estaba nuestro sistema de salud. ¿Teníamos o no teníamos unidades de cuidados intensivos? ¿Estábamos preparados o no a nivel de medicinas? ¿Estábamos preparados o no a nivel de infraestructura? ¿Estábamos o no preparados
y contábamos con los suficientes médicos, contábamos con los suficientes especialistas, contábamos con los suficientes trabajadores y trabajadoras de la salud. Allí vienen cada una de las respuestas. Considero que no estuvimos preparados, porque a nivel del país el sistema de salud se le ha dejado al final. Antes, yo voy a hablar de años atrás, los presupuestos del Estado, lo último que eran destinados era para educación y para salud. Allí viene la respuesta a cuántos médicos el día de hoy demandan la necesidad de que son médicos posgradistas, pero sin embargo no son remunerados por el Estado. Allí vienen las respuestas a esta falta de preparación en la que incurría verdaderamente el sistema de salud. La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado algo, y que los recursos tienen que ser enfocados en médicos, en la preparación de los profesionales de la salud, en el implemento de equipos médicos a nivel no solamente de país, sino a nivel mundial. Me voy a enfocar específicamente en el Ecuador. ¿Por qué los médicos, por qué los trabajadores de la salud no han sido bien remunerados? ¿Por qué los posgradistas tienen que muchas de las veces devengar todos los estudios dentro del sistema de salud? Pero la pregunta es, ¿está funcionando esto? No está funcionando. Por tanto, es sumamente necesario que empecemos a cambiar esta dinámica que hemos venido teniendo durante mucho tiempo y priorizar la salud. Porque al momento que priorizamos la salud, vamos a priorizar todos y cada uno de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y empezar a garantizar, respetar, proteger este derecho tan importante como es el derecho a la salud y con ello el derecho a la vida. Que una vez que hemos garantizado aquello como Estado, vamos a poder decir que la ciudadanía va a poder ser garantizada en todos y cada uno de los derechos humanos que tenemos. Porque recordemos que los derechos no pueden ser divididos, es decir, los 30 derechos humanos que todos tenemos van de la mano y todos ellos necesitamos para alcanzar el buen vivir que de tanto se habla. Por tanto, finalmente me permito indicar que la salud debería ser una de las prioridades del Estado, es decir, debemos trabajar mucho desde cualquier espacio a fin de que se pueda garantizar este derecho que tenemos todos y todas. Muy bien, muchas gracias. Debo recordarles dos elementos para hacer el mejor uso del tiempo nuevamente. El primero es que ustedes aspiran a una curul en el legislativo y les pedimos que las propuestas que hagan tengan que ver fundamentalmente con la labor que tiene a cargo este poder del Estado. En segundo lugar, naturalmente que el diagnóstico en cada uno de los temas es importante, pero la ciudadanía necesita saber cuáles son las propuestas para resolver los problemas que están acumulados en la medida que sea posible, sin perjuicio que pueden razonar sus respuestas. Sí les pedimos que por favor analicen propuestas lo más pragmáticas posibles. Le ruego, María Belén, cortar su micrófono. Ingeniero Parra, tenga la gentileza de activar su micrófono y escoger entre el número 1 al 6, el número que... El número 1. Perfecto. Doy lectura, mi estimado ingeniero. Adelante. Se trata del desarrollo económico. Solicitamos nos exponga cuál sería el modelo de desarrollo económico sostenible y sustentable para los próximos 25 años que usted apoyaría desde la curul de la Asamblea Nacional. En primer lugar, voy a hacer un diagnóstico de un minuto, espero, para generar mi propuesta. En nuestra provincia, cerca del 10% de la población está dentro del sector público. El 44% de la población está por cuenta propia, o sea, comerciante, emprendedor, y el 20.2% es empleado privado. Es decir, y el 15% está como jornaleros, empleados agrícolas. En Cotopaxi las actividades principales o fundamentales es la agricultura y la ganadería, y dentro de ellos los productos de la leche, y productos como la papa. Adicional a ello, nuestra provincia tiene 7 cantones, y de esos 7 cantones
con una población aproximadamente de 500.000 de habitantes, donde que la Tacunga tiene cerca del 44% de su población, y tiene 33 parroquias rurales y 13 urbanas, lo que hace cerca del 62% tengan una población exclusivamente rural. Bajo esos aspectos, que de pronto, y adicional a ello, sumándole que cerca del 31% existe un déficit habitacional. Creo que es importante para los pueblos saber qué desarrollo económico o cuáles son las propuestas económicas que el país tiene que tener exclusivamente a largo plazo. Y para ello nosotros consideramos que primero se tiene que generarse cierto tipo de cambios o reformas al régimen tributario, en primer lugar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tributar a un emprendedor con la capacidad y en las condiciones de nuestra provincia que a las grandes empresas transnacionales. Entonces se tiene que tributar efectivamente las empresas que más ganan, tienen que tributar más, y lógicamente generando un proceso de acompañamiento a las medianas y a los pequeños emprendedores. Eso se tiene que analizar en primera instancia. Segunda instancia, se tiene que generar, que el Estado tiene que garantizar una estabilidad jurídica para la inversión extranjera. Lógicamente en nuestro país nos manifiesta que no ha existido inversión extranjera en estos últimos 10 años. Lo que hay que recordar es que desde los últimos 40 años, y lo que no nos informa es que las últimas 40 años de democracia no ha habido inversión extranjera en nuestro país. Y esto es por la falta de una estabilidad jurídica y económica, porque las leyes, los juegos, las leyes o las normas no están totalmente claras. Y para ello se tiene que reformar el Código Laboral. Claro que se tiene que reformar el Código Laboral, donde que implique al empresario tener responsabilidades no solamente con el trabajador, sino también con el Estado. Y lógicamente se tiene que redefinir las funciones del trabajador. Adicional a ello, es importante generar una ley donde que garantice la inversión pública, que de acuerdo a las teorías económicas es la que genera más empleo y la que genera un proceso dinámico en la economía. Claro, la inversión pública tiene que ser una de las formas para dinamizar la economía y la estabilidad a largo plazo. Muchísimas gracias, ingeniero. 3 minutos. Muy bien. Vamos a la segunda ronda y en esta vez vamos a hacer de la manera inversa, es decir, empezamos con el ingeniero Parra. Tenga la gentileza de escoger un número del 1 al 6 que no sea el 1 ni el 3. El 4. Perfectamente. El 4 es la pregunta sobre educación. El mundo actual demanda de nuevas habilidades, conocimientos y capacidades para emprender, innovar y competir. Sin duda que la base radica en la educación en todos sus niveles. Las necesidades de recursos para atender la creciente demanda son muy elevadas y no es clara la forma en que se pueden financiar, dejando de atender otros sectores. Quisiéramos saber cuáles son sus criterios para estructurar un sistema moderno de educación. Por favor, 3 minutos. El artículo 66 de nuestra Constitución establece que la educación es un derecho irrenunciable. Sin embargo, a ello, por este proceso crítico de la pandemia, muchos alumnos se han quedado sin estudiar. Lógicamente el Estado no ha estado en las condiciones ni en las capacidades de brindar o de generar soluciones a los problemas existentes. Por ejemplo, no puede ser aceptable que en nuestro país 6 de 10 niños no tengan un proceso de conectividad y 4 de 10 niños no tengan un proceso de un PC o un computador. Es importante y necesario manifestar que en los países desarrollados la inversión de educación es más allá de 2.800 euros y en nuestro país es de $256. La situación radica en que el país no está entendiendo que la educación es la base del desarrollo. El país o quienes gobiernan no están entendiendo que el mayor capital o la mayor riqueza está en el Estado. Bajo ello, creo que es necesario e importante que la educación se tiene que hacer un acuerdo nacional y no tiene que ser político. Lastimosamente en nuestro país, la educación ha estado secuestrada por los grupos de interés y los grupos de poder. Entonces,
Es fácil y reconocible de qué partidos políticos está siendo secuestrada la educación pública. Y ello no puede ser. La educación no tiene ideología, no tiene partido político. La educación para quienes vivimos de la educación o quienes somos parte de la educación necesita una independencia y un acuerdo nacional, porque la educación será la base para el desarrollo y para la que brinde bienestar a sus ciudadanos. Aún tiene tiempo, mi estimado ingeniero, 1 minuto. Sí, todavía tengo tiempo. La educación tiene que entrar en un proceso tiene que vincularse a un proceso de investigación. Hoy ha sido una gran oportunidad, esta crisis será sinónimo de oportunidad, por cuanto hemos entendido de que los docentes no han estado en capacidad ni en condiciones de generar respuestas rápidas o quick response, no han estado en esa condición. Hoy es el momento donde que la creatividad y la innovación tiene que ser parte de la educación. Hoy día, no solamente la educación se escapa de esta crisis, hoy día la educación debe ser de una manera resiliente, debe ser innovativa. El docente tiene que cambiar de papel y tiene que ser un facilitador. Ahora, el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir en lo que es la capacitación a la educación y a sus docentes. No es posible que el Estado les quede debiendo los sueldos y salarios. Muchas gracias, ingeniero. Es importante definir la importancia y las prioridades que el Estado debe tener para el desarrollo de sus pueblos. Gracias, ingeniero Parra. Vamos ahora a dar paso nuevamente a la abogada María Belén Bedón para que por favor nos ayude escogiendo del 1 al 6 su inquietud. El micrófono, por favor. No le escuchamos. El numeral 1 dice esa pregunta, la 1, 3 y 4 ya han sido escogidas. Por favor, entre los demás números del 1 al 6. El 2, el 5 o el 6, por favor. El 2, el 5 y el 6, justamente. El 2. El número 2. Ya. Doy lectura a mi ingeniero Salvador. Se trata de seguridad social, considerado como uno de los temas más importantes que enfrenta el Ecuador. Le invitamos a que nos exponga cuáles son sus ideas para reestructurar la seguridad social y de manera integral para garantizar larga vida a esta institución pública. Desde el ámbito de la experiencia quisiera comentar en relación de la seguridad social. Los puntos más importantes que considero los tomaría en cuenta en el supuesto no consentido que llegare a obtener la voluntad popular, sería que nos enfoquemos en el trabajo de la seguridad social de las personas que han sido jubiladas por invalidez. Se necesita empezar a realizar procesos verdaderos. No puede pasar que una persona que le jubilan por invalidez, a los 2 años, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le diga: usted no tiene derecho. Esto ha pasado y eso es lo que me ha impulsado a trabajar en este tema. ¿Por qué refiero esto? Lastimosamente, la falta de organización administrativa, la falta muchas de las veces, la omisión de servidores y servidoras sin la necesidad de generalizar, por supuesto, ha hecho que muchas personas con enfermedades catastróficas y con esta imposibilidad de continuar trabajando, básicamente se les retire a través de una resolución la jubilación por invalidez. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Todos y todas conocemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de sus equipos de trabajo, realizan ciertas verificaciones a los aportes de los ciudadanos y las ciudadanas, que básicamente nos encontramos afiliados al IES. Pero, ¿por qué realizar estos análisis, estas verificaciones, cuando las personas ya gozan de derechos? Se dan cuenta que ha faltado, por ejemplo, una aportación,
o que la persona aportó después de unos 3 meses, que quizá cayó en mora, o después se dan cuenta que existió una afiliación fraudulenta, etcétera, etcétera, como haya sido los hechos. Sin embargo, la persona ya gozaba del derecho y le retiran esta jubilación por invalidez. Existe mucha demanda de personas que les ha ocurrido esto y que han buscado la manera de poder recuperar esta jubilación por invalidez, pero no han podido. ¿Por qué? Porque existen limitantes. Las resoluciones muchas de las veces no están enfocadas en temas de derechos humanos, y eso es sumamente importante. Es momento de analizar a profundidad todos estos temas, y entre los más importantes de la seguridad social, el que estoy mencionando el día de hoy, porque muchas personas se han quedado en vulnerabilidad y esto no puede continuar en el país. Por otro lado, ¿cuántas personas demandan la necesidad de que la seguridad social sea realmente recíproca con lo que usted aporta? ¿Cuántas veces nosotros hemos visitado un hospital? ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado atención médica y no la hemos recibido con este principio importantísimo como es la oportunidad? ¿Acaso no nos hemos puesto a pensar nosotros y nosotras que lo que aportamos estamos recibiendo? Yo considero que si nos respondemos en este momento vamos a decir que no. ¿Pero por qué pasa esto? Porque pese a todos los ingresos que tiene esta institución, lastimosamente los recursos no les alcanza para poder cubrir las necesidades de sus afiliados. Muchísimas gracias, mi estimada ingeniera. Es momento de cambiar esto. Muy bien, continuamos con la tercera pregunta de materia general y tenga la gentileza, le quedan los números 5 y 6, por favor. María Belén. El 6. Muy bien, el 6 tiene que ver con la generación de empleo. Y dice así, la más importante preocupación de los ecuatorianos gira alrededor de la generación de empleo, muy afectada por la pandemia y sus secuelas que serán de mediano o largo alcance. Si bien el empleo no se genera por ley, el entorno que se crea por medio de ellas favorece o limita su creación, alineado con una estrategia de desarrollo económico de al menos 25 años. Te invitamos a que exponga las propuestas pragmáticas que llevaría a la Asamblea Nacional para crear empleo adecuado para más del 70% de personas que no lo tienen. Por favor, María Belén, 3 minutos. Mi respuesta la voy a enfocar en 2 puntos importantes, el sector público y el sector privado. En el sector público voy a dar inicio. ¿Qué está ocurriendo en este momento con los servidores y servidoras públicos y públicas que han laborado por contratos de servicios ocasionales o nombramientos provisionales? Cumplen un determinado tiempo y han sido cesados en sus funciones. Muchos de ellos han tenido que demandar ante jueces y juezas constitucionales para que se analicen cada uno de sus casos y puedan retornar o ser incorporados al sector público. ¿Cuántas mujeres embarazadas han sido cesadas en sus funciones por el hecho de haber cumplido cargos de nivel jerárquico superior? O quizá porque se encuentran en servicios ocasionales y porque está embarazada, básicamente discrimina su embarazo y han sido cesadas en sus funciones porque tienen que cumplir 12 semanas de su licencia de maternidad en casa y tienen que ser remuneradas. ¿Cuántas de estas personas han sido vulneradas en sus derechos? Es la pregunta que me quiero plantear el día de hoy para dar una respuesta de cómo evitar aquello. Es sumamente importante realizar una reforma a la ley orgánica del servicio público, porque las personas que precarizan esta situación laboral no pueden ser cesadas en sus funciones, porque se desnaturalizan totalmente, sean los contratos ocasionales o sean los nombramientos provisionales. Existe una necesidad, estimada Dayana, estimado ingeniero Salvador y Edison, que compartimos este panel. Es sumamente importante hacer aquello. Pero ¿cómo cambiamos esta realidad de los servidores y servidores públicos? Reformando la ley orgánica del servicio público. En el sector privado. En el sector privado también es sumamente importante realizar reformas. Se dice que no hay empleo en el país, pero vamos analizando por qué no hay empleo en el país. Porque lastimosamente muchas de las empresas han tenido que cerrar por la falta de recursos económicos, porque no pueden sostener la economía de sus empresas para poder seguir cancelando a los trabajadores y las trabajadoras sus remuneraciones y más beneficios de ley. ¿Pero por
porque se incrementan demasiado, estimado ingeniero Salvador, Dayana, Edison, los aranceles. ¿Por qué no tenemos nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas esa necesidad de comprar algo hecho en Ecuador? Por la falta de calidad. Pero ¿por qué no se tiene calidad? Porque si una persona quiere importar tela de algodón, un buen jean, tela jean, no pueden. ¿Por qué? Por los aranceles, son sumamente altos. Entonces, todo va de la mano. Si es que en las políticas del Estado, en las políticas públicas, se puede dinamizar la economía, bajar aranceles para poder ayudar a los microempresarios, a los trabajadores autónomos. ¿Por qué no hacerlo? Para que esto ayude a la economía de las empresas y puedan generarse más fuentes de trabajo. Es sumamente importante aquello, estimadas personas que se encuentran en este debate. Si no cambiamos aquello, no vamos a poder generar empleo. Muchas gracias, doctora. En el sector público y en el sector privado se necesitan cambios radicales. Daita, le corresponde la siguiente pregunta. Mi estimado ingeniero Edison Parra, la última inquietud corresponde a la pregunta 5, ¿no es cierto, mi ingeniero Salvador? Es correcto. Vamos a dar lectura, por favor, para su respuesta, mi ingeniero Parra. Una de las más importantes preocupaciones de la ciudadanía se relaciona con la inseguridad que se siente al momento, frente a muchas formas de atentar contra las personas, sus bienes, sus nombres, sus derechos y la paz social. Siendo una de las más importantes competencias del gobierno central, quisiéramos conocer cuáles son las ideas con las que usted llegará hacia la Asamblea para proponer soluciones y sobre todo de fondo a este problema. Bueno, es una pregunta muy interesante porque nos involucra a todos, no solamente a la situación política o a los actores políticos, sino a todos los ciudadanos. Creo que la única forma para solucionar este tipo de inconvenientes que son productos o son consecuencias o efectos de factores sociales como el desempleo, la falta de educación, la falta de cultura. Eso provoca que de pronto muchas personas no puedan entender el respeto y el derecho a la vida. Considero que es importante que que hay que solucionar los problemas que producen estas inseguridades. Y de ahí estará que hay que garantizar la educación, que hay que garantizar la cultura, no solamente de una manera filosófica en la Constitución, sino garantizar en el presupuesto. Adicional a ello, es importante que dentro de los gobiernos seccionales y gobiernos provinciales se comience a generar o a invitar o a motivar la verdadera participación ciudadana. Es el momento que comencemos a generar esa importancia de la organización mínima que es en la sociedad la familia, el poder entender que la familia es la base de una sociedad, es ahí donde nacen los principios y valores, y para ello tenemos que cambiar la educación, claro, es importante volver a la ética, es importante volver a la moral. Bajo esas situaciones hay que defenderle a la familia en su máxima expresión, el defensa de la familia. Hoy día la familia ha sido vulnerada y creo que es el momento de generar nuevamente principios a las familias, de esas familias tradicionales, a los que respetábamos a los abuelitos, a los que respetábamos a los tíos y sobre todo a los vecinos. Hoy día creo que es importante que dentro de la Asamblea nosotros comencemos a generar procesos o controles comunitarios. Yo creo que es importante que para generar la seguridad es importante la vinculación ciudadana. Creo que por ahí el Estado tiene que comenzar a generar nuevos procesos de control, nuevos de prevención inclusive, donde que los barrios se activen, donde que los municipios inclusive tomen parte de esta problemática. Creo que por sí sola no se va a acabar, por más buenas intenciones que tengamos. La inseguridad siempre va a existir y va a ser parte del desarrollo. Sin embargo, a ello tenemos que minimizar el impacto. Y una de las formas para minimizar el impacto creo que va por la educación, creo que va por la cultura y por la generación de empleo, por los temas que ya se trataron anteriormente. Creo que cuando un pueblo tiene una educación adecuada,
va a respetar los derechos humanos. Creo que una persona cuando tiene empleo va a respetar el valor y no dañar las cosas públicas. Entonces, por ahí yo creo que es importante y comenzar a generar procesos de educación, más no de sanción. Creo que estamos en una sociedad que necesitamos necesitamos incidir, que necesitamos influenciar. Creo que ya no es el momento del castigo, creo que es el momento de enseñar, es el momento de trascender y es el momento de incidir a las sociedades, y eso se lo hace a través de una vida comunitaria. Gracias, y a través ingeniero. de una participación ciudadana. Muy bien, hemos concluido esta primera fase de las preguntas de orden general. Quisiera hacer un breve espacio de 30 segundos para cada uno para que nos expliquen, doctora María Belén Bedón, cuál es el partido al que representa, en 30 segundos cuál es la filosofía, si tiene alguna alianza, cuál es el número que le identifica, por favor. Micrófono, por favor. Nosotros conformamos la familia de Opción 61, un movimiento provincial que tiene una ideología progresista y que de hecho eso me ha animado a decir sí a Opción 61, en razón de que consideramos que nuestro lema es la transparencia, cambios verdaderos que necesita nuestro país, no únicamente continuar diciendo lo que se hizo, lo que no se hizo, sino más bien tener una actitud propositiva, empezar a olvidarnos de todo lo que nos ha pasado y volver a alcanzar la confiabilidad de las personas, que la política sea diferente y más que nada tener objetivos que ayuden al cambio que necesita nuestro país, y sobre todo, y lo más importante en los que nos hemos basado como movimiento, es cambiar la idea que tiene de la política la ciudadanía. Es por ello que con todo el proyecto de trabajo que tenemos esperamos alcanzar ese objetivo, cambiar a las personas la idea negativa que tienen de la política ecuatoriana. Muchas gracias, ingeniero Parra. De igual manera tenga la gentileza de ilustrar a la ciudadanía que nos está escuchando su partido político, la alianza que tiene, el número que la identifica, por favor. Nosotros somos una organización política que tiene más de 94 años de vigencia en nuestro país. Es la organización política más antigua, creada el 26 de mayo de 1926. Las bases fundamentales de nuestro partido es generar equidad y oportunidades. Creemos en la generación de empleo, creemos en un proceso educativo equitativo y creemos en una seguridad. Lo más fundamental, consideramos que la salud tiene que ser garantizada. Si nosotros consideramos como partido esos tres aspectos o esos tres parámetros tienen que ser garantizados, podremos tener un país diferente. Adicional a ello, en este proceso electoral con la organización política 51 de Centro Democrático liderado por el doctor César Montúfar, consideramos que el primer acto revolucionario hoy por el momento es la honestidad, una lucha incansable contra la corrupción. Es el momento de hacer una nueva política y nosotros estamos convencidos que por ser una organización política la más antigua, tenemos esa obligación de generar nuevos liderazgos y de inaugurar un nuevo hacer en la política. Perfectamente. Muy bien, vamos a la segunda parte que tiene que ver con preguntas un poco más específicas sobre temas de actualidad que estarían enfrentando en el caso de ser elegidos asambleístas por la provincia de Cotopaxi. Y esta vez empezamos con usted, ingeniero Parra. Tenemos un banco de 12 preguntas. Tenga la gentileza de escoger una pregunta para iniciar. La número 10. Muy bien, la número 10 dice: la estabilidad laboral ha llevado a tomar decisiones políticamente entendibles, pero económicamente insostenibles, como el establecimiento de incentivos para acogerse a la jubilación de los maestros, que no contó con el financiamiento indispensable, constituyendo un derecho adquirido que seguramente será reclamado por todos los funcionarios públicos que hubieran cumplido los requisitos de edad y afiliación para obtener el beneficio, creando un precedente de incalculable valor que no sería posible asumir, dejando de atender otras obligaciones del Estado. En caso de ser elegido asambleísta, ¿cuál sería su criterio para hacer justicia a los jubilados sin perjudicar a quienes no tienen ayuda del Estado en la edad que no pueden producir? Por favor, 3 minutos igualmente.
Es un tema muy complejo, sin embargo yo considero que nuestro país es una fuente de riqueza inagotable. Considero que han sido mal manejados los recursos del sector estratégico, como es el petróleo, la energía eléctrica y la parte de telecomunicaciones. Creo que se han rifado y se han llevado el dinero de nuestro país. Y en función de eso han sido sacrificados la educación, la cultura, la educación, la salud y el trabajo también. Considero que de una manera adecuada y correctamente manejada los recursos públicos pueden alcanzar para que esos actores, esos que han generado desarrollo en el país, como sean los docentes, sean bien remunerados. Creo que en los países europeos y desarrollados, una de las profesiones mejor pagadas y reconocidas es la de docente. Creo que hay que comenzar a generar que este país no tiene profesionales de primero y de segundo. No puede ser justo también que los empleados de estos sectores y de las empresas públicas, como son, ¿no es cierto?, el mismo Seguro Social, como son las petroleras, tengan sueldos que de pronto no lleguen a nuestra imaginación. Esas utilidades tienen que ser redistribuidas, tienen que ser de manera equitativa distribuidas. Entonces, mi preocupación mejor va más allá de cómo generar un proceso de equidad a los empleados privados, que no tienen los mismos beneficios que las empresas, que los empleados públicos. Yo creo que es el momento de comenzar a pensar no solamente en los empleados públicos, sino en los empleados privados también. Y de una u otra manera, el Estado tiene que comenzar a generar un proceso de subsidios a las empresas pequeñas para que, lógicamente, sean fortalecidas, y de una u otra manera tienen que asumir este proceso de subsidios inclusive a los empleados privados. Yo creo en ello, creo en un Estado totalmente productivo, creo en un Estado totalmente que está en condiciones y en capacidades de generar riqueza. Lastimosamente no han estado liderados ni gobernados por los mejores hombres. Aún tiene 1 minuto y medio, ingeniero, si desea acotar algo más. No, hasta ahí nomás. Gracias, Dayana, gracias. Por favor, le solicito que Ana María Belén escoja un número del 1 al 12, excepto el número 10, por favor. El 1. Muy bien. El número 1, la pregunta número 1 se refiere a lo siguiente. La presencia del volcán Cotopaxi es motivo de preocupación para quienes habitan en el Valle de Latacunga. El municipio del cantón cuenta con estudios sofisticados que permiten establecer la ruta probable de los llamados bajares en el caso de que se diera una erupción. El Consejo Municipal aprobó una ordenanza de uso del suelo que permite construir en las zonas de baja y media amenaza, no así en la zona de alta amenaza, que podría ser inundada con flujos superiores a 2.50 metros de altura. ¿Cuál sería su criterio como asambleísta para enfrentar el riesgo que esto significa, considerando que excede las capacidades del cabildo local? Por favor. Gracias, ingeniero. Yo sí quisiera pedirles de favor, tengo una dificultad en la confusión con el nombre de la ingeniera Ana Belén Marín. Mi nombre es María Belén Bedón Cueva. Entonces sí quisiera a las personas que se encuentran en nuestra sintonía que tomen en cuenta aquello. Bueno, para responder a la pregunta, es una pregunta para mí sumamente valiosa, y de hecho cuando tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de delegada de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en Cotopaxi, una de mis preocupaciones era esta. Primeramente voy a partir del tema de seguridad, de integridad personal, de derecho a la vida, del derecho a la salud. ¿Qué ocurriría en el supuesto no consentido de que erupcionaría el volcán Cotopaxi? Todo el Valle de Latacunga se encuentra en riesgo. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros tendríamos que evacuar, y vamos a hablar de nosotros porque vivimos en esta ciudad, pero la pregunta que a mí siempre me saltaba la inquietud es ¿a dónde vamos a evacuar si nosotros no contamos con refugios adecuados? En este momento no quisiera siquiera suponer, yo soy muy creyente y sé que Dios no va a permitir aquello, pero vamos a presumir que el volcán Cotopaxi se reactiva. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar una evacuación con una pandemia? ¿Acaso estamos preparados? No estamos preparados. Y este es el momento de empezar a conversar entre autoridades y decir,
¿Qué vamos a hacer por la ciudad de Latacunga, por sus habitantes? Que en el supuesto no consentido de una erupción volcánica vamos a correr el riesgo de perder nuestras vidas. Y debemos aprender a conservar nuestras vidas. Una de las atribuciones importantes que tienen los asambleístas, y en este caso la Asamblea Nacional, es aprobar el presupuesto general del Estado, en el que constará el límite de endeudamiento público y vigilar su ejecución. Otra de las atribuciones inclusive está fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales y parroquiales. Entonces, en ese sentido, sí es sumamente importante que los gobiernos autónomos descentralizados, en coordinación con las autoridades, en este caso asambleístas, que sean electos, buscar los mecanismos para que el presupuesto del Estado también sea destinado a los lugares de alto riesgo, y en este caso a la provincia de Cotopaxi, específicamente al cantón de Tacunga. Creo que va a ser un trabajo arduo y un compromiso que deberíamos asumir cualquiera de las personas que contemos con esa voluntad del soberano. Es momento de empezar a hacerlo. Tenemos una ordenanza que para mi criterio, y después del análisis que le realicé en su momento, no está ajustada a la realidad. Es necesario que todas las autoridades empecemos a buscar las maneras de proteger y de precautelar la integridad de las personas y también sostener la economía, porque muchas de las veces todas las personas que vivimos en Latacunga hemos sido víctimas de la devaluación económica que han sufrido los bienes inmuebles, inclusive a nivel de la provincia. ¿Cuántos de nosotros hemos querido acceder a un crédito y no hemos podido? ¿Por qué? Porque nuestros bienes están en zona de riesgo. Entonces es momento de empezar a trabajar y marcar como objetivo este cambio que necesita la gente. Muchas gracias. Cedemos nuevamente la palabra para que responda el ingeniero Edison Parra. Por favor, un número que escoja del 1 al 12, a excepción del 1 y el 10. El 5, por favor. ¿Perdón? El número 5. Listo. Vamos a revisarlo entonces, que dice el número 5 para usted. Dice lo siguiente, mi estimado ingeniero Parra. La Asamblea Nacional tiene una amplia gama de leyes por reformar, dictar o eliminar. La mayoría de ellas tienen relación con temas de ámbito nacional que naturalmente incluyen a Cotopaxi y sus habitantes. Considerando la gran expectativa que genera la renovación de legisladores y la esperanza de un cambio, ¿cuáles serían 4 de sus proyectos de ley que pretendan resolver los problemas que atraviesan los cotopaxenses o se formulen con especial atención a nuestra provincia? Efectivamente, dentro de una de las funciones del asambleísta es expedir, codificar, derogar las leyes, inclusive interpretar sus leyes. Yo considero que es importante, en primer lugar, como le decía, el derogar la ley de régimen tributario. Hay que generar, ante la pregunta anterior, de que estamos en una zona de riesgo, es importante que se genere un apoyo o un incentivo a todos los empresarios que están en nuestro país, en la zona de riesgo, especialmente florícola, especialmente la pequeña parte industrial que existe en nuestro país. Entonces, por ahí existiría la primera reforma. La segunda reforma considero que es importante, el Código de Trabajo. Bajo las condiciones que están así, como está nuestro país, creo que es imposible generar empleo, es imposible que la inversión extranjera venga, como les había manifestado, nunca ha venido, pero también la inversión nacional es importante. El patrimonio de las familias, de los emprendedores, de los latacungueños y de los cotopaxenses tiene que estar seguro. Efectivamente, se tiene que generar ahí un proceso o derogar o mejorar la ley. La tercera, que se tiene que, yo siempre hablaré de la parte educativa, que es importante derogar la parte educativa si queremos un proceso de equidad con las otras provincias. Se tiene que hacer planes pilotos para nuestra provincia. Y la cuarta y fundamental, creo que es importante comenzar a generar una ley de desarrollo para nuestra provincia y saber que nuestra provincia no es sola. Nuestra provincia puede generar una mancomunidad que de paso ya está, que se puede unir con Tungurahua, se puede unir con Chimborazo y con Guaranda.
generar una gran zona franca, una gran fuente de empleo, donde que nuestros compatriotas no sean migrantes en otros lugares. Y para ello es importante comenzar a generar o reformar la ley de desconcentración y de descentralización de nuestro país. No se puede admitir que las grandes provincias como Pichincha, Guayaquil y Cuenca se lleven más allá del 80% del presupuesto del Estado. Es el momento de comenzar a generar eso y a pelear nuestros espacios para generar bienestar a nuestro pueblo. Por ahí serían las cuatro leyes que se deberían reformar, estimada Dayana. Muy bien, muchas gracias. Le invitamos ahora nuevamente para darle un pequeño descanso al ingeniero Parra, a la doctora María Belén Bedón, de la lista número 61 de opción, para que nos escoja un número entre el 1 al 12, que no sea el 1, 5 y 10. El 12. Perfectamente. Con el número 12, la pregunta que hemos formulado dice lo siguiente: la educación es un derecho de los ecuatorianos y una obligación fundamental del gobierno central. La pandemia ha puesto al descubierto las falencias que tenemos y el retraso que lleva nuestro país en comparación al mundo. Los métodos tradicionales de enseñanza deben ser adaptados a la situación actual, integrando a los estudiantes por medios virtuales y con herramientas tecnológicas. Existen, sin embargo, corrientes de opinión desde los sectores rurales que buscan retornar a la enseñanza presencial. ¿Cuál sería la visión que guiaría su gestión legislativa desde la Asamblea Nacional en caso de ser elegida sobre esta materia? Por favor. Es sumamente importante para acceder al derecho a la educación de forma adecuada, que empecemos a tomar como principal punto de partida en este momento la educación virtual. Es necesario, estimado ingeniero Salvador, que el Internet sea considerado un servicio público domiciliario. ¿Por qué? Porque ahora la educación ha cambiado por el tema mismo de la pandemia, pero la pregunta es: ¿cuántas de las personas tienen acceso a Internet en este momento? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes no acceden al derecho a la educación virtual porque no tienen sus padres un ingreso para poder pagar el Internet? Debería ser considerado un servicio público domiciliario para que el Estado pueda inclusive subsidiar este mecanismo electrónico que se necesita tanto, y que ahora todo se va a innovar. Yo creo que esta pandemia no solamente nos ha cambiado la vida, sino que a futuro también va a continuar influyendo. ¿Cuánto tiempo más vamos a pasar en confinamiento? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que estar de esta manera estudiando, trabajando de forma virtual? Entonces sí es sumamente importante que en este momento se tome como bandera de lucha, digo yo siempre, tratar y ver la posibilidad de que el Internet sea no considerado un lujo como es ahora, sino más bien como un servicio público domiciliario. Vamos a partir de ahí. Es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Los servicios públicos domiciliarios, luz, agua, teléfono fijo, recolección de basura, servicio de gas, ¿por qué no incluirlo al Internet? Es necesario hacerlo aquello. Es importante también tomar en consideración que el derecho a la educación debe ser uno de los derechos en los que todos nos debemos enfocar, que nuestro trabajo debería enfocarse en aquello. ¿Por qué? Porque la educación, estimado ingeniero Salvador, Dayana y Edison, es algo importante. La educación es la base de la sociedad. ¿Cuántas personas no acceden al derecho a la educación? Es importantísimo, es importante que se tome en cuenta como una prioridad la educación de niños, de niñas, de adolescentes. Tenemos escuelas del milenio, tenemos escuelas a nivel de parroquias, tenemos a nivel de cantones, pero nos hemos puesto a pensar cuántos docentes tenemos, cuántas personas realmente preparadas para ejercer la docencia tenemos en el país. Entonces es importante que todo se enfoque en la manera de cómo preparar a los maestros. Los maestros tienen que ser bien remunerados. No puede existir un maestro para 5 paralelos en una escuelita rural. Eso no puede pasar. Por tanto, considero que es sumamente importante desde este espacio empezar a priorizar la educación, como dije anteriormente, priorizar la salud,
priorizar la vida, pero todos estos derechos que el Estado tiene que garantizarnos tiene que empezar por algo, y ese Muchas algo gracias, mi empieza desde estimada la ingeniera. propuesta. Muchas gracias. Cedemos la palabra en estos momentos con una siguiente pregunta al ingeniero Edison Parra del 1 al 12, a excepción del 1, 5 y 10. La número 2. La 2. Le revisamos, por favor. La pregunta dice lo siguiente. Dentro de esta formulación de la pregunta 12 nos cita lo siguiente: la creación de empresas de economía mixta, las alianzas público-privadas, las concesiones y la delegación de competencias al sector privado para la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios son opciones modernas que imperan en países desarrollados para lograr una mayor eficacia en la utilización de los escasos recursos económicos, priorizando la prestación de los servicios básicos como la educación, salud y seguridad. En torno a aquello, ¿cuál es su criterio sobre la gestión pública por medio de estos mecanismos? Gracias por esta pregunta. Antes de contestar esta pregunta, me quedaron quedé dos cosas debiendo. Creo que hay que reformar la ley de contratación pública. Es una fuente de corrupción. Y hay que cambiar estos tipos de contrato de emergencia que han hecho mal al país en esta última temporada. También es importante saber que del 100% de la población educativa, el 74.2% de la población educativa pertenece al sector público. Es importante lo que usted manifiesta, las alianzas públicas y privadas. Creo que esa es una de las respuestas que necesita no solamente el país, sino los países en vías de desarrollo, los países de economías emergentes. Creo que es importante resaltar esta pregunta porque el país necesita generar estas alianzas, por ejemplo, para el sector turístico. Nuestra provincia es rica en la parte turística, tiene volcanes como el Cotopaxi, uno de los más visitados, el segundo más visitado después de las Islas Galápagos, conjuntamente con el Quilotoa. Tiene fuentes naturales, y para ello considero que es importante la alianza privada. Lógicamente, con la modalidad de ganar-ganar. Eso es esa parte de mentalidad hay que saber entender, que no solamente es para ganar para el empresario, ni solamente para ganar para el Estado. Se tiene que aprender a ganar, como también se tiene que aprender a perder también. Pero en los empresarios no estamos acostumbrados a perder, solamente es a ganar. Imagínense que las crisis deben ser una oportunidad. Solamente aquí las crisis son sinónimos de corrupción, solo en nuestro país. En los otros países es sinónimo de oportunidad. Y ante la crisis sanitaria, creo que lo más importante debería haber hecho una alianza pública-privada para que aquí se ensamblen computadores y para aquí comenzar a dar a los niños de economías vulnerables. Aquí debería haber sido una alianza pública y privada con el objeto de que las grandes empresas transnacionales como Movistar o Porta, dentro de sus utilidades se generen paquetes de internet a esos niños. Entonces, lógicamente, haciendo entender que el internet no es para jugar juegos, sino para hacer negocios y para generar un proceso de investigación. ¿Qué es importante en las alianzas públicas y privadas? Pues claro, para esas partes productivas mineras, donde hay que hacer una producción minera responsable con el medio ambiente y con las generaciones, porque no podemos acabarnos el pan todo el día, sino que debemos comenzar a generar y a planificar y a prever para 50 años. Es necesario comenzar a generar ciudades resilientes, claro, a través de alianzas públicas y privadas, a través de generación de energías limpias, de energías nuevas, de generar un proceso de una matriz energética distinta, una matriz productiva distinta. Es el momento. Y ahí es importante la alianza pública-privada. Claro, nosotros como Partido Socialista no le tenemos miedo a esas alianzas públicas y privadas, más aún consideramos que son las más eficientes, las más efectivas en este momento, porque nos permitirá autorregular y nos permitirá minimizar los costos, maximizar las utilidades para que sean distribuidas, como también nos permitirá que los costos sean justos y evitar los procesos de corrupción que nuestro país sigue viviendo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Parra. Por favor, nuevamente a la doctora María Belén Bedón, la última pregunta de este segmento. Que tenga la gentileza de escoger un número que no sea 1, 2, 5, 10 y 12. El 8, por favor. El número 8. El número 8 dice: la legislación laboral data de hace casi 90 años. Mientras el mundo ha evolucionado en todas sus relaciones, incluyendo lo laboral, nuestro país mantiene las estructuras que limitan las posibilidades de generar nuevas plazas y formas de trabajo que se ajusten a las exigencias actuales, como lo ha demostrado la pandemia. Si bien se deben proteger los derechos de los trabajadores por un lado, por el otro lado tenemos un ejército de jóvenes y adultos que esperan una oportunidad de tener un trabajo estable. La discusión de estos temas lleva una alta carga política que impide llegar a consensos tripartitos como propone la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál sería su criterio para abordar esta temática en caso de ser elegida para asambleísta, en el afán de encontrar el punto de equilibrio entre estas posiciones? Por favor, presidente. Voy a dar respuesta a la pregunta basándome en el sector público y en el sector privado. En el sector público, es sumamente importante que en este caso el administrante convoque a concursos de mérito y oposición, en donde realmente se observe el mérito, se analice el mérito, y en la oposición se respete aquello. Allí vamos a tener todos y todas la misma igualdad de oportunidades para poder participar e ingresar al sector público, porque muchas de las veces por árduas circunstancias, personas que tienen esta oportunidad de ejercer estos cargos de libre remoción o de nivel jerárquico superior, contratan a las personas de su confianza, personas conocidas o que han influenciado en algo su vida política o su vida pública. Pero no se toma en cuenta lo tipificado en la Ley Orgánica del Servicio Público, que indican que todas las personas que ingresen al servicio público a la carrera administrativa tienen que presentarse en concursos de mérito y oposición. Considero que para que podamos tener fuentes de trabajo y todos tengamos las mismas oportunidades e igualdad de condiciones, lo que se debe hacer es convocar a estos concursos que lógicamente son necesarios en el país, son necesarios en nuestra provincia. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Respetando la transparencia. Tenemos instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene competencias claras, tiene atribuciones claras, se deberían tomar en cuenta veedurías. Ese es mi criterio, que las personas que trabajan en el servicio público realmente tengan mérito y hayan participado con otras personas en igualdad de condiciones. En el sector privado, cómo poder incrementar las posibilidades de empleo de jóvenes, de personas adultas mayores. Es sumamente importante, como yo dije, tratar de buscar que la economía del país cambie para que se puedan generar más empresas, más fuentes de empleo. Inclusive se debería buscar la posibilidad de que a través de las instituciones de control cambie toda la calidad del país. ¿Para qué? Para que las empresas puedan continuar invirtiendo en nuestro país, sea las empresas de multinacionales, multi-internacionales, para que se generen más fuentes de empleo, estimado ingeniero Salvador. No se puede únicamente monopolizar un sector, se tiene que dar la posibilidad de aperturar a fin de que las empresas puedan dar trabajo a las personas que más necesitan. Por tanto, mi criterio desde ese enfoque, tanto público como privado, es que todo esto se basa en la economía, va de la mano. Al momento de crear nuevas empresas, van a crear nuevas fuentes de empleo. Va a haber más oportunidades para las personas que en este momento se encuentran con un alto índice de desempleo. De la misma manera en el sector público. Definitivamente necesitamos un cambio tanto en el sector público, tanto en el sector privado, y ese es uno de los objetivos que debemos plantearnos las personas que nos encontramos de candidatos o candidatas. Muy bien, agradeciendo a los dos invitados de esta noche, quisiera manifestarles que hemos concluido esta segunda etapa de las preguntas más específicas. Vamos a una corta
etapa de cierre, pero antes de esto quisiera leer un mensaje que nos llega por Facebook de la doctora Milene Carrasco, y dice que en el país jamás ha existido la voluntad de tener políticas de salud como en los países que tienen los programas de salud, en donde se enlaza la salud pública con la privada, que se tenga una seguridad social que cubra las enfermedades catastróficas y de largo plazo. Esto obviamente se mejoraría sin corrupción. Muy bien, en este último segmento quisiéramos una vez más primero informarles que la doctora María Belén Bedón es candidata de la lista 61 de opción, mientras que el ingeniero Edison Parra, que nos ha visitado esta noche, está representando al Partido Socialista en alianza de la lista 17 y 51. Los dos encabezan las listas de candidatos para asambleístas por la provincia de Cotopaxi. Debemos elegir 4 asambleístas, por consiguiente las listas contemplarían 4 candidatos principales, 4 alternos, y solamente se permite votar por listas completas. En esta última etapa, entonces, quisiéramos invitarles a que formulen una pregunta el uno invitado al otro sobre lo que ha escuchado para ver si quiere ampliar los criterios. En 1 minuto, por favor, podrían formular la pregunta y 2 minutos para contestarla. Ingeniero Parra, tenga la gentileza de exponer su pregunta para la doctora María Belén Bedón. Bueno, me hubiera encantado ceder a las damas, pero si ya me toca, lo haré respetando esa parte a la mujer. Yo tengo una pregunta. ¿Los asambleístas son del país o son de Cotopaxi? ¿Cuál creen que debe ser la esencia de un asambleísta? Doctora María Belén Bedón, por favor, y por supuesto le hemos mantenido el honor de cerrar esta noche de tertulia, una vez que lo inició la dama que ha sido invitada. Por favor, doctora María Belén Bedón. Primeramente, los asambleístas que van a ser electos por Cotopaxi son los representantes del soberano de la provincia de Cotopaxi, que vamos a formar parte de la Asamblea Nacional que va a tener en sus manos el destino legislativo del país. Por supuesto, ya somos Ecuador, pero siempre he tenido un criterio, y eso lo voy a volver a ratificar. Considero que si los 4 asambleístas electos por la provincia de Cotopaxi se unieren para poder buscar la manera de que nuestra provincia también sea escuchada a través de las propuestas que cada uno de nosotros hiciéramos, la realidad del país sería otra. Siempre he considerado que mientras más personas se unan con un objetivo, se va a poder alcanzar. Entonces pienso que si nosotros vamos a formar parte de en este caso de este proyecto político en el que estamos básicamente dando nuestras propuestas para que las personas puedan darnos el voto, en su momento, si llegamos a tener esa confianza del soberano, debemos unirnos los 4 personas que en este caso salgan electas y luchar por la provincia de Cotopaxi. Por supuesto, las decisiones van a ser a nivel del país. Debemos formarnos con un solo objetivo, y considero que debe ser ese cambio que necesita el país en este momento. Muchas gracias a la doctora María Belén Bedón. Ahora damos paso para que usted formule la inquietud al ingeniero Edison Parra. Yo quisiera hacerle una pregunta que en algún momento espero alguien me quisiera hacer a mí. ¿Por qué Edison Parra quiere ser asambleísta de Cotopaxi? Gracias la pregunta. Creo que todo ser humano, en esa nobleza que tenemos, es el de servir. Creo que como Edison Parra, nacido en un lugar de padres docentes, que entendemos que la educación es el único camino para el progreso y para el desarrollo. Creo que mi misión, una de las misiones del ser humano es incidir y transformar.
yo me considero que estoy en las condiciones intelectuales, éticas y morales para asumir este partido. Creo que mi vida privada lo he hecho de la mejor manera y hoy día estoy poniendo a disposición de todos los ciudadanos de Latacunga y de Cotopaxi de que me den una oportunidad, porque creo que lo voy a hacer de la mejor manera. Creo que es el momento de inaugurar un nuevo quehacer político. Creo que la política sirve para generar oportunidades, para dar servicio, y creo que estoy preparado. No quisiera caer en narcisismo, pero creo que estoy preparado, me he preparado, creo que por más allá de 40 años para esto. Creo que viví en un hogar político y sé para qué es la política, y sé para qué es el poder también. Entonces el poder es para generar oportunidades y para seguir siendo los mismos. Lo único que le pido a Dios es que si me da la oportunidad de llegar a este proceso de servicio, pueda seguir siendo Edison. Y así nomás. A veces los títulos están de más y creo que me gustaría que me terminen diciendo como mis oídos quieren, como el amigo Edison o como Edison. Gracias a usted, María Belén, por esta pregunta, porque creo que todos tenemos intereses y ese es mi interés, el de poder servir a la patria y a nuestra patria chica también. Gracias por esta pregunta. Muy bien, hemos concluido así esta suerte de formato que pretende ir un poquito más en profundidad sobre la compleja temática que deben afrontar los asambleístas. No me queda sino de mi parte agradecer la predisposición, la apertura, la altura con que han llevado estos debates y que esto contribuya para que los ciudadanos conozcan un poco más de las alternativas, puedan diferenciar entre una y otra movimiento político y sus candidatos y tomar la mejor decisión de una manera consciente, responsable, porque eso marcará los destinos de materia legislativa nacional por los siguientes 4 años. Esperamos haber cumplido con este compromiso. Sabrán disculpar los pequeños errores que pueden cruzarse en el camino, pero muchas gracias. Edison, como amigablemente lo quiere que lo llamen, y con mucho gusto lo hacemos. María Belén, de igual manera, María Belén, quisiera también agradecerle y desearles lo mejor en la campaña. En un momento de pandemia va a ser un gran reto, sobre todo para que protejan su propia salud. Les deseamos que salgan muy bien librados en ese aspecto y que lleven el mensaje a la ciudadanía. Quizá esto haya contribuido en alguna manera. Daíta, por favor, para el cierre, y esperamos la próxima semana, el jueves a las 5 de la tarde, Dios mediante, estaremos para seguir en este camino de descubrir a nuestros candidatos. Claro que sí, mi estimado ingeniero. En esta primera edición de Palestra Pública, Construyendo en Democracia, agradecemos la predisposición de nuestros invitados de esta ocasión, María Belén Bedón, de la lista Opción 61, y el ingeniero Edison Parra, del Partido Socialista, lista 17. En lo posterior también estaremos haciendo nuestro programa todos los días jueves, así que todos invitados a sintonizarnos a partir de las 17 horas aquí en nuestra página del periódico digital aprimicia.es, así que no duden siempre en emitirnos sus comentarios para obviamente seguir retroalimentando este proyecto, que es justamente para ir incluyendo en las propuestas de nuestros candidatos la inquietud de la población, que eso mucho amerita ya para los próximos comicios de 2021. Quienes les acompañamos en la conducción, nos despedimos. Mi nombre es Dayana Ortiz, junto al ingeniero Alberto Salvador. Les extendemos la cordial invitación para la próxima semana aquí en este espacio. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Vienen nuevos proyectos para el cantón, ya que Saquicilí contará con espacios públicos ciudadanos que brindan acceso a Internet, cumpliendo así con lo propuesto por la Administración 2019-2023. Este incluye además la cobertura en las parroquias de Chantilín, Canchagua y Cochabamba. Misión cumplida. Saquicilí conectado.